¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Survivors? Pues nada, vamos dando la vuelta aquí por el panteón más emblemático de Aguascalientes, el Panteón de Los Ángeles. Vamos a ver qué tanto nos encontramos. No va a haber senderos, no va a haber aventura. Es un solo recorrido para ver nuestra cultura y algunas tumbas. Vámonos, vámonos. Dentro del cementerio podemos encontrar tumbas bastante viejas. Es de los, no es el más viejo de la ciudad, pero sí, vaya, el más famoso, ¿no? Por sus atractivos que tiene. 1907. Las estructuras que se manejaban en aquel entonces, ¿no? Hoy, como se acercan las fechas, ya lo saben, son fechas importantes aquí en México, por lo menos. El Día de Muertos se festeja demasiado. Aquí algunos personajes célebres. Manuel Carpio Velázquez, gobernador del estado. 1929. Vamos encontrándonos algunas tumbas célebres, vamos a llamarlas así, de personajes célebres. De aquí, Edmundo Gómez Orozco. No sé ni quiénes sean, la verdad. Obeliscos. Está muy concurrido este a comparación del otro cementerio al que fuimos. Está mucho más lleno este. Tiene mucho más gente. Y es donde se hacen mucho más los recorridos. También una obra teatral, llamémosle así, con caracterizaciones. Se ve curiosa, se ve bonita esta. El cual solo son en algunos panteones aquí municipales, de los cuales se da el recorrido. Pero está muy padre, ¿eh? Son dos cementerios aquí. A uno ya vine, el otro pues lo vamos a encontrar, lo vamos a buscar. Pero son dos aquí. Uno queda de este lado y están prácticamente pegados. Mausoleo familiar Oviedo. Bueno, en algunos sí se ve que hay más presupuesto que en otros, en definitiva. Aquí historias, pues la del niño Chavita es la más conocida, ¿no? Ya la tengo por ahí en otro video, pero ahorita vamos a ir a darnos una vuelta, ¿no? Para ver qué onda. Vamos para acá. He venido en un par de ocasiones, he tenido la oportunidad de venir por acá. No lo he revisado todo, la verdad. No lo he caminado por todo su terreno, pero vamos a ver qué es lo que nos encontramos de diferente. Vamos a llegar a un lugar muy particular. Nada agradable, por supuesto, pero es que imagínense nada más llegar a que les llegue a suceder, ¿no? O sea, sí sería terrible que no identificaran sus restos, que tienen que terminar ahí, ¿no? Terrible. Así es, así es, así es. Esto es son restos, por supuesto, de personas que no han sido identificadas, desgraciadamente, y pues de alguna manera los tenían que sacar, ¿no? Entonces esto tiene una profundidad aproximadamente de 10 metros hacia abajo, el cual está lleno. Ay Dios, ¿se alcanzan a ver ahí abajo?
Ahí, ahí exactamente. Ahí. Les digo, todo esto está lleno. Está lleno, lleno, lleno por completo, ¿no? Ya no se utiliza por lo mismo. Está dado de baja. Pero sí sería una pena, ¿no? Encontrarnos de alguna manera ahí o terminar ahí. Sí sería bastante curioso, ¿no? De las curiosidades que nos vamos a encontrar aquí. Hay muchas tumbas que son emblemáticas. No conozco la gran mayoría, pero un par sí las conozco. Un par sí me sé las historias de esto. Aquí hay una representación teatral por las noches, justo en estas fechas. Y muy padre, a esta sí he venido, es muy padre. Te encuentran el relato y las leyendas que aquí se encuentran. Así que cuando tengan oportunidad y anden por acá, por la tierra, dense una vuelta. Seguimos teniendo camino, buscando entre todas estas tumbas, la que en lo personal a mí me atrae mucho más, es la tumba del vampiro. Vamos a visitar la tumba del vampiro aquí en el Panteón de los Ángeles de Aguascalientes. Vamos a buscarla. Ya la encontramos. Ya encontramos la tumba del vampiro. Aquí está. Esta es la tumba del vampiro. La fecha de esta tumba varía entre 1910 y 1902. Bastante vieja la tumba. Se cree, entre la historia que se relata aquí en el Mausoleo del Ángel, que esta es la tumba de un vampiro y que aquí es donde se levanta por las noches. En que en realidad está enterrada aquí una niña. Es una niña realmente la que está enterrada, no un hombre. Pero la historia corrió así, que es otro familiar de aquí, de la misma familia, el que se levanta y el que se cree que se le dio el mote de vampiro, como tal, así, como tal. Y esta es la tumba del vampiro, como tal. Por supuesto ya se deja ver la particularidad más singular de aquí del panteón. Claro, la tumba ya está más llena de juguetes, no estaba así. La tumba del niño Chavita, así se le llama. Un niño que el pueblo eh, pues le concede, ¿saben? Le concede favores, le concede milagros, vamos a llamarlo así. Y como ofrenda vienen y le dejan juguetes. Algunos de los encargados de aquí del panteón aseguran que lo han visto. Pero muy particular, ¿no? Ve la cantidad de juguetes que tiene aquí este niño. Que vuelvo a repetir, aseguran que les hace el milagro. Tanto, y también los mensajes, o sea, no nada más es el juguete. En la parte de adentro también la hay. También hay juguetes, hay incluso dinero, monedas que llegan a colocar
Son mensajes estos, en cual piden de igual forma la ayuda, llamémosle así. Aquí hay uno. Chavita, por favor te pido que cuides mucho de mi familia. Igual que me hagas el milagro de mi bebé. Les digo, o sea, y todo esto está lleno, de verdad. Todo el pueblo aguascalentense la conoce, él sabe de él. Y vienen de alguna manera a pedir el favor, a pedir el milagro, llamémoslo así. Y es la tumba por excelencia, venir a visitarla aquí, e incluso venir a pedirle algo, pedirle algún favor. Y pues bueno, Survivors, Panteón de Los Ángeles, Aguascalientes. Esto fue un recorrido nada más de la cultura, sus tradiciones y lo que encuentras aquí en mi tierra. Espero que les haya gustado. Y nada, cuídense. Cuídense. Just keep being you. Yeah.